tercer video de la semana. Recuerden que ya estamos por finalizar el año, entonces esta semana háganlo con un buen ánimo y éxito. En los videos previos han visto y han aprendido con Rafael sobre la cultura global. Hoy vamos a leer sobre cómo los textos nos ayudan a entender y conocer la cultura global. Entonces dice, para conocer la cultura global podemos leer textos sobre historia, las costumbres, tradiciones, avances científicos y sucesos históricos, entre otros. Es el momento de aprender a diferenciar estos textos que nos permiten obtener información objetiva y confiable en nuestro rol de ciudadanos responsables. Entonces la actividad dice, lee sobre las características y diferencias de los textos científicos y periodísticos. Entonces, ¿qué es un texto científico? Un texto científico es el conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa expresando a través de signos. El adjetivo científico, por su parte, nombra aquello perteneciente o relativo a la ciencia, que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten organizar información. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base al conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. En ellos es presentado de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. Esto es súper importante entender, porque en un texto se presenta de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso de la investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. ¿Qué es el texto periodístico? Cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito, generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Entonces, un texto periodístico sale de la comunicación social, ¿verdad? De ahí es donde parte un texto periodístico. Si vemos las noticias, esto es también una forma audiovisual de dar información y hay periodistas que lo hacen. Ese vínculo de los textos periodísticos con la actualidad y los sucesos de importancia los caracterizan y los distinguen, por ejemplo, de los textos propios de la literatura y de los oficios filosóficos, cuya lectura obedece a criterios de entretenimiento, formación intelectual o estudio. El texto periodístico, en cambio, se considera una forma de adquirir información reciente que justamente pierde vigencia con el paso de los tiempos, cosa que no ocurre con la literatura y la filosofía. Entonces, los textos periodísticos pierden vigencia con el paso de los tiempos, ¿verdad? Porque son cosas que pasan ese rato, que se anotan y se dicen, pero no son cosas que perduran en el tiempo. Entonces aquí están las diferencias y las características de un texto científico y un texto periodístico. Entonces dice, lee y analiza los siguientes textos, determina la diferencia entre texto científico y texto periodístico y anota las respuestas en tu cuaderno. Como en esta parte, como en la actividad número 1 vimos que ya nos da las diferencias, ¿verdad? Las diferencias de aquí es que estos presentan de una manera ordenada el desarrollo del proceso de investigación, los datos, pruebas, resultados y conclusiones de una teoría o concepto científico, ¿verdad? Y aquí sabemos que es un texto que se libera del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Entonces es algo que sale de la comunicación social. Entonces con estos textos que nos dan aquí, la Tierra y una niña de 3 años dona su pelo para ayudar a los niños con cáncer, vamos a tratar de determinar las diferencias que vimos previamente, ¿verdad? Entonces empecemos a leer el texto científico corto.
La Tierra es el planeta donde vivimos. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido y no gaseoso. Los otros 3 planetas terrestres son Mercurio, Venus y Marte. El volumen de la Tierra es más de 1 millón de veces menor al Sol. Al igual que los demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita alrededor del Sol y le da una vuelta completa en aproximadamente 365 días. Esto se llama un año. También gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo en 24 horas. Esto se llama un día. La Tierra tiene un satélite natural, la Luna. La Luna es el lugar de millones de especies de plantas y animales. La Tierra es el hogar de millones de especies de plantas y animales, incluyendo al ser humano. Es el único lugar del universo en el que se conoce la existencia de vida. Algunos cálculos muestran que la Tierra se formó hace unos 4.500 años, hace 4.500 millones de años. Alrededor de 71% de la superficie terrestre está cubierta de océano, de agua salada. El otro 29% está conformado de la superficie rocosas que forman islas y continentes. La temperatura media de la superficie del planeta es de 15 grados centígrados. La Tierra tiene forma esférica, aunque no es una esfera perfecta, ya que es ligeramente achada en los polos. El diámetro polar mide 43 kilómetros menos que el ecuatorial, es decir, 1 sobre 229 menos. También su eje terrestre está inclinado. La Tierra no está quieta. En el video se observa el movimiento de rotación sobre su propio eje. Esta rotación muy rápida, pero en realidad tarda 24 horas en dar un giro completo, como ya habíamos leído antes. La estructura de la Tierra es formada por capas. La más superficial es la corteza. Lo segundo es el manto que se divide en un manto superior e inferior. Y la última es la más profunda, que es el núcleo, donde se divide el núcleo superior e inferior. Entonces, empecemos con este. Como vimos aquí, nos da un desarrollo del proceso de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. Entonces, desarrollo del proceso, ¿no es cierto? Nos da un poco sobre la información de la Tierra y cómo la Tierra funciona y qué hay en la Tierra y qué hay alrededor de la Tierra. Entonces, eso se considera el desarrollo del proceso de investigación. De ahí los datos que nos da, por ejemplo, aquí hay un dato que es la Tierra orbita alrededor del Sol y da una vuelta completa aproximadamente en 365 días. Y aquí hay otro dato. También gira alrededor de su propio eje dando un giro completo en 24 horas. También aquí al final tenemos un dato sobre la estructura de la Tierra, que es formada por capas. Eso quiere decir que los datos que nos dan aquí forman parte de un conjunto de métodos y técnicas que permiten organizar información, pero, como dice aquí, el adjetivo científico, por su parte, nombra aquello que pertenece o relativo a la ciencia. Entonces, la Tierra y su vida es parte de la ciencia. Tomamos un tiempo para escribir lo que acabamos de hablar en nuestros cuadernos o en una hoja para saber qué es las características de un texto científico corto. Ahora sigamos con el texto periodístico. Una niña de 3 años conmociona Internet con un video. Conmociona es que está en el Internet y llama la atención en el Internet. Con un video en el que se muestra a la pequeña cortando su melena para donar a los niños con cáncer. Emily decidió cortar su largo cabello y el de su muñeca, al ver unas fotografías de un niño con cáncer, en el que aparece sin pelo. Emily James, Emily James, una niña canadiense de 3 años, ha querido donar su pelo para que pueda ser utilizado para la fabricación de pelucas para los niños con cáncer. La pequeña decidió que su tío, propietario de una conocida peluquería en Canadá,
le cortase su melena a ella y a su muñeca, después de que sus padres le mostraron unas fotografías de unos niños con cáncer en el que aparecían sin pelo. No quiero que ningún niño esté triste por no tener pelo. Por eso quiero darles mi pelo, asegura la pequeña Emily. En el video, ella misma explica además la preparación que tiene sobre la enfermedad. A veces los niños se enferman y el pelo se les cae. Esto es muy, muy triste. A pesar de que los padres de Emily le explicaron que deberían cortárselo muy corto y que tendrá bastante tiempo y que tardará bastante tiempo en crecerle, para tenerlo igual, la niña no cambió su decisión. Quiero darles mi pelo porque tengo más, le contestó Emily a sus padres, según el Huffington Post. Toda su lección de solidaridad y altruismo, la de esta niña que antes del corte. Toda una lección de solidaridad y altruismo, la de esta niña que antes del corte lucía una gran melena que decidió tras ver cómo sufren, tener empatía con ellos y compartir su melena. El video se ha viralizado y ha recibido miles de visitas. También ha recibido muchos comentarios de internautas que se han conmovido. Entonces, aquí las características que nos da sobre el texto periodístico es que cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusiones que se libera del ejercicio profesional del periodismo en la comunicación social. Como aquí vemos, esto trata sobre un tema social, ¿no es cierto? Los niños con cáncer, la niña de 3 años que quiere donar su pelo. Aquí también vemos que adquiere información reciente, ¿no es cierto? Esto no sabemos exactamente cuándo fue escrito, tal vez si nos metemos a la fuente pudiéramos saber cuándo fue, pero sabemos que es algo que ocurrió recientemente, ya que se lo está escribiendo y se lo está comunicando porque es una noticia viral, ¿no es cierto? Y pierde vigencia con el paso de los tiempos. Es decir, que esto no mucha gente se va a acordar de aquí a 10 años, pero esto de la Tierra obviamente sí, porque son facts, son datos que van a perdurar. En cambio, lo de la niña Emily no va a perdurar por tanto tiempo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias es que el texto científico nos está informando sobre algo que existe y que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Como la Tierra. El texto periodístico nos informa y nos comunica sobre un evento en específico que ocurrió, que en unos años ya no va a estar ahí, ¿verdad? Esta noticia en unos años va a desaparecer. También podemos ver que aquí hablamos sobre la Tierra en general y aquí hablamos sobre un concepto social, la enfermedad del cáncer, cómo alguien puede ayudar a los niños con cáncer. Esto es un tema social, por otro lado, esto es un tema científico. Y por último, sabemos que la diferencia más grande entre un texto científico y un texto periodístico es que la comunicación es distinta, ¿verdad? Aquí, como dije antes, no hablamos de los seres humanos en sí, sino hablamos de la Tierra y la Tierra en un módulo científico. Por otro lado, aquí hablamos de la donación y la ayuda social y la empatía que existe en la comunidad. Entonces, en uno hablamos sobre la comunidad y en otro hablamos sobre información, datos que nos pueden ayudar en el futuro. Por último, dice, recorta un texto de una entrevista periódico o busca uno en internet si es posible y analiza considerando las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es? Entonces, aquí están las 3 preguntas. ¿Qué información tiene tu recorte? ¿Crees que tu recorte es parte de un texto científico o un texto periodístico? ¿Qué diferencias existen entre un texto científico y uno periodístico? Recorta de una revista y pega en tu cuaderno la biografía de algunos personajes que parezcan. Bueno, esto podemos hacer después. Para eso les he ayudado haciendo uno yo sola. Yo busqué un texto que me llame la atención en internet y contesté las preguntas que nos daba el PDF. Entonces, no les voy a leer sobre mi información, pero les voy a decir un poco sobre qué se trata. Se trata sobre el Sol y la importancia de la energía solar en la Tierra y las precauciones necesarias para observar el Sol.
Aparte de eso, nos da datos científicos y datos curiosos sobre el Sol que tal vez nunca antes hayamos escuchado. Entonces, en la pregunta ¿qué información tiene tu recorte? Información sobre el Sol y la importancia de la energía solar en la Tierra, al igual que las precauciones necesarias para poder observar el Sol. Entonces, información sobre el Sol y la importancia de la energía solar en la Tierra. Estos son los que hay, esto es sobre la información que tiene mi recorte. ¿Crees que tu recorte es parte de un texto científico o un texto periodístico? Personalmente, y obviamente sé que es un texto científico, ya que es una producción escrita que aborda teorías, conceptos con base al conocimiento científico del Sol. ¿Qué diferencias existen entre un texto científico y uno periodístico? Como ya lo vimos previamente, características y diferencias de los textos científicos y periodísticos. El texto periodístico suele tener notas nacionales e internacionales, es decir, puede formar una noticia sobre hechos que han pasado en el mundo. En cambio, el texto científico extiende reseñas a través del mundo. Es decir, que un texto periodístico cambia, depende de dónde estés, ¿no es cierto? Tal vez nuestros textos periodísticos aquí hablen sobre, no sé, Lenín Moreno, por ejemplo, pero los textos periodísticos de Estados Unidos pueden hablar sobre las decisiones que Donald Trump está tomando por el racismo que está ocurriendo en el país. Digamos, el texto periodístico varía alrededor del mundo. En cambio, el texto científico es igual en todo el mundo. Hay que reconocer que la ciencia es universal. Entonces, esta fue la tercera actividad de la semana. Espero que les haya servido. Recuerden dejar sus sugerencias, comentarios o quejas en los comentarios o en el survey de Twist Academy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.